tarde en una nueva edición de nuestra Radio Pirata. En el día de hoy sí comenzando a la hora indicada, por supuesto haciendo uso de la tecnología y la magia y no la energía que nos tengan nuestros ancestros también ahí, para que salgamos a este mediodía. Y en el día de hoy, capítulo número 6, vamos a estar hablando acerca de todos los hechos de la semana, junto a nuestros panelistas estables. Me presento, Lisandro Alcayaga, Carolina de la Fuente, y por supuesto también la directora encargada de este espacio, como lo es el Centro Cultural del Choapa, Ana Leighton. Muy buenas tardes, chicas, ¿cómo están en el día de hoy? Buenas tardes. Bueno, contenta de nuevo de haber tenido la persistencia, así que tenemos que darnos un aplauso por esta persistencia que cuesta esto, pues cuesta sostener en el tiempo una actividad extra, ¿no es cierto?, de fin de semana. Y nosotros ya nos sacamos el aplauso, ¿no es cierto?, porque hemos podido persistir, hemos sido persistentes. Y bueno, como todos los sábados, estamos acá, ¿no es cierto?, ya no eres invitada. Ay, qué no, bueno. Eres parte del panel de conversación, claro. Sin embargo, Carolina, ¿no es cierto?, está hoy día acá para hablarnos específicamente de una maravillosa actividad, de esas actividades que te dejan, ¿no es cierto?, con alegría, con fuerza, con esperanza también, con mucha esperanza, que fue el Congreso Nacional Anamuri, ¿cierto? Donde yo veía ahí esa potencia de tantas mujeres, y en medio de las mujeres también habían hombres, habían todo tipo de personas, una diversidad pero impresionante, y yo creo que ha sido uno de los de los acontecimientos más importantes de congregar gente, sí. Así es que, bueno tú vas a hablar. Saludo a todos, hola a todas, todes. Claro, el fin de semana pasado se realizó el tercer congreso programático de Anamuri, que se traduce en que cientos de mujeres de todos los territorios de Chile, desde el norte hasta Coyhaique, se congregaron en Valparaíso para darle un lineamiento programático desde ahora en adelante a esta Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas y Afrochilenas. ¿No? 600 mujeres, con personas que también presentaron las resoluciones o los conversatorios que habíamos tenido en los congresos locales. Y después, el día sábado, se hizo un trabajo grupal donde nos juntábamos por tema o por frente. Los temas y los frentes que hay en la Anamuri son agroecología, asalariadas, porque hay un sindicato de asalariadas, trabajadoras de mar y orilleras de mar, y temporeras, el frente que tiene que ver con los pueblos indígenas y afrochilenas, y eso como, y educación, agroecología, sí. Lo interesante es que en el proceso de cuando nos fueron diciendo las problemáticas que habían en cada uno de los territorios de Chile, desde Arica, ¿no?, repito, hasta Coyhaique, salieron generalmente los mismos temas, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? Se me olvidó un tema que era el feminismo campesino y popular. ¿Qué pasa con las trabajadoras y trabajadoras, sobre todo temporeras, ¿cierto?, que tienen una situación que yo creo que de todas y todos los trabajadores de nuestro país, los asalariados de mar, de orilla y las temporeras son los que tienen las condiciones laborales más precarias. No hay contrato, trabajan 14 o 12 horas bajo el sol, son despedidas, son abusadas y violentadas físicamente y psicológicamente también. Bueno, y ahí estábamos 600 mujeres con una potencia que se imaginarán ustedes. Fue la Jimena Valdés también, que es la que se ganó el premio de geografía este año, que es una mujer muy interesante, y ella fue socia fundadora de Anamuri también. Y del Choapa participó gente de Canela, con la Julieta y con su agrupación, de Illapel, 6 personas, y de Salamanca fue invitada Ivana Olivares al panel, y ella habló sobre el agua. Y el resultado de esto fue que en el día de las conclusiones, se formó el Frente del Agua. Entonces ahora Anamuri también va a tener que luchar, o vamos a tener que luchar por esta situación de
de que no tenemos agua, que el agua está considerada como un bien de consumo, que todas las mujeres ahí presentes consideramos que no era justo. Se conformó también la Asamblea Juvenil para incorporar a mujeres, pero más que todo fue la vivencia de ver y estar y conversar y conocer a mujeres de distintos territorios con actividades tan diversas, ¿no? Eso fue súper enriquecedor y potentes también en lo que iban a mostrar o a defender ahí. Por supuesto que nosotros, las mujeres que veníamos desde el Choapa, desde el Choapa, fue nuestro tema principal el agua. Entonces estábamos muy contentas con que se haya iniciado este frente del agua y defensa del agua en la Namuri, porque sabemos y sentimos que es una problemática súper grande para nosotros. Y que eso hace que la gente se vaya a la ciudad, porque también el campo está abandonado. Y no es que la gente se vaya, se llama desplazados, ¿no? Como lo habíamos... Bueno, estoy extendiéndome mucho. Lo habíamos dicho, ¿no? Ser desplazados, porque hay una idea de que los jóvenes abandonan el campo, pero los jóvenes abandonan el campo no porque quieran irse, sino porque primero no hay agua, hay condiciones de vida cada vez más precarias, sobre todo la gente que tiene menos recursos. Entonces, cambiamos eso de que se van del campo hacia que son desplazados desde el campo porque no están las condiciones para vivir ahí en realidad. ¿Qué hacemos con la pequeña agricultura? Yo llegué aquí hace 25 años y me acuerdo de la feria, aquí afuera de este lugar, donde estaba la señora con su huerta y yo trataba de comprarle a la señora que cultivaba. Ahora no es así, pues todo llega de las grandes... producciones. Se habló del monocultivo, se habló de la minería y de las desaladoras o desalinadoras. Ese tema yo no lo manejo mucho, ¿cómo se dice? Pero se habló de eso y del impacto que era con el medio, ¿no? Hablaron la gente del norte sobre todo de eso, porque ellos están... A muchas mujeres que sabían que se iban a instalar eso para poder abastecer de agua, para riego y todo eso, sin saber los costos que también medioambientales tienen. Y bueno, y nos sorprendimos también porque, nosotros sabemos que estamos aquí con Antofagasta Minerals y nos sorprendimos porque el día que se inauguraron los Juegos Panamericanos, fue el mismo día que se aprobó el proyecto de expansión de la minera, PAO, ¿no? Entonces, ¿por qué nos sorprendimos? Porque Antofagasta Minerals es el más grande patrocinador de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Entonces, como una contradicción disyuntiva que nos afecta en el fondo, ¿no? Bueno, eso es la dinámica de esto. Fueron 3 días interesantes, mujeres que vinieron en 14, 16, 18 horas de minibús, ¿cierto? Donde las municipalidades del sur, muchas, les pasaron un minibús para que se vinieran y en esas condiciones de traslado viajaron igual. Se quedaron en un campamento en el Estadio Higgins en Valparaíso con carpas, ¿cierto? No, súper potente, maravilloso. Entender, eso le decía yo, de que hay otras mujeres que están en otros lugares y que uno no está solo en realidad en lo que piensa y en las pequeñas acciones que puede realizar. Y eso saco yo, me imagino que muchas de ellas también tenían esas conclusiones de que, oye, no estamos solas diciendo esto no nos parece, esto está mal, por favor, pongamos atención allí. Mujeres líderes también, estoy hablando de mujeres de más de 70 años levantando su voz desde el norte, atreviéndose a decir, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el feminismo? Y ponernos de acuerdo en el feminismo, porque están las cabras más jóvenes. Exacto. También, y todo lo que es la diversidad de género o sexoafectiva, que son temas que las señoras más mayores están un poco alejadas, considerando que son mujeres rurales también, que también hay un pensamiento distinto que no hay que cambiar, sino que hay que consensuar, ¿no? ¿Cierto? Ponernos de acuerdo en qué queremos. O hablamos de cuidados también, la mujer del cuidado, aclarando que no solamente el cuidado de los enfermos, sino el cuidado que hacemos todas las madres, ¿cierto? En este país, sobre todo el 50% de las madres que somos jefas de hogar, que es un tema que también hay, pero son los temas también de Chile un poco, están reunidos ahí porque somos nosotras, me refiero no
nacionalistamente, sino como territorio, no nacional. Son de esos temas que están ahí. ¿Qué pasa con el feminismo? ¿Qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa con las condiciones laborales? Con el agua, ¿cierto? Con los derechos humanos también se recordó y se tuvieron ahí presentes las mujeres detenidas desaparecidas. Hubo participantes de Guatemala, de Colombia, de Brasil, de Perú, ¿cierto? Que nos contaron qué estaban viendo ellas, cómo lo vivían, etcétera. Así que estas 600 o más mujeres que yo vi ahí comiendo, bailando, aplaudiendo, opinando, yo creo que fue súper enriquecedor. Eso. Y así se veía, Carola, así se veía en lo que se iba subiendo, fotografías, grabaciones, realmente un impacto a la sensibilidad humana y una esperanza grande, sí. Porque nos han hecho creer, ¿no es cierto, Lisandro? Nos han hecho creer que ya no hay nada que hacer. Exacto. Cuando nos hacen creer, cuando nos dicen, no hay nada que hacer. No, está la posibilidad de juntarse, está la posibilidad de expresarse, sí. Está la posibilidad de decir, a mí me está pasando esto, a nosotras y nosotros nos está pasando esto. Y claro, o sea, me gustaría a mí hacer un poquito de hincapié en esta especie de seres humanos que están destruyéndolo todo y que tienen tanto poder que nadie puede oponerse así como frente a ese poder, pero a ese poder, porque hay otros poderes que donde ellos no llegan, que son los poderes de la humanidad, del ser humano, porque ellos son una especie de ser humano, y hay otros seres humanos distintos, ya que nos preocupamos de otras cosas. Y personalmente a mí me tiene muy preocupado este impacto que va a tener esta cosa, ¿no es cierto?, de las desaladoras que se están, o sea, que ya se instalaron, ¿no?, que sí. Ya se está trabajando con ello. Y cómo muchas personas que trabajan en estos poderes les están dando un respaldo tremendo sin imaginar. O sea, porque yo digo por lógica, imagínate tú, le sacan la sal al agua del mar. ¿Y qué pasa con las especies marinas? Oye, no hace mucho me dio una pena grande, no sé si ustedes escucharon lo de la ballena que estaba varada acá en las costas, en Güente. Okay. ¿Por qué esa ballena nunca había ocurrido acá en estos lugares? Que una ballena, ¿no es cierto?, estuviera varada en nuestras costas. ¿Por qué? ¿Por qué llegó ahí? Sí. ¿Qué reclamo tenía? Imagínate tú meter estos instrumentos debajo del mar. O sea, ¿cómo en una mente no cabe que esto provoca daño? Y un daño terrorífico, porque ¿qué va a empezar a pasar con esas cantidades de sales? Porque el mar tendría que salarse más. Sí. ¿Y la van a dejar ahí? Fíjate que en el norte nos comentaban que las aguas, como son aguas que van a ocupar como para la ciudad, no sé si potable, pero sí para la ciudad, devuelven el agua al mar y devuelven esa agua con otra temperatura, exacto, con otras químicos, ingredientes. Entonces era tremendo también lo que ellas nos comentaban. Cuando estoy presentando el proyecto de impacto ambiental, me acuerdo una doctora de los Vilos dijo que el nivel de microplástico es lo preocupante. Sí. En la devolución y encima los niveles de microplástico que tienen nuestra agua potable dentro y que están fuera de los márgenes de toda legalidad. O sea, vean los niveles de metales pesados en el agua de Illapel, en el agua del Valle del Choapa, y uno dice cómo este gigante, como también lo plantea Ana, se ha logrado ahí meter entre las soluciones ecológicas que no son tan ecológicas, y se popularizó el término de las plantas, y ya tienen un impacto en Antofagasta, que Antofagasta también es una ciudad muy impactada por la mega minería, los niveles de muertes por cáncer gástrico, cáncer a la piel, el puerto de Antofagasta, la injerencia de la política, Luxic desde hace más o menos 20 años operando con ministros de salud, en el cual la misma expresidenta Bachelet fue ministro de Salud y fue seremi de Salud en Antofagasta al momento de planificar las primeras plantas desaladoras y el puerto de Antofagasta. Entonces, como tú lo dices también, cómo se logran meter en un hecho que tiene una axioma nada que ver con el deporte, como el de Antofagasta Minerals, y los pintan los camioncitos de nivel multicolor,
y nos llevan a ver eso. Pero Carola, tú tocaste un tema que me gustaría ver, el feminismo desde el mundo rural, porque siempre hablamos desde el feminismo, desde la biblioteca, desde la academia. Europeo blanco, absolutamente. Europeo blanco. ¿Cómo se ve el feminismo desde el mundo rural? ¿Cuáles son las temáticas? Sí, es un tema recién emergente en Nanamuri, porque en términos políticos, me imagino que me entenderán, el feminismo lo están recién incorporando las agrupaciones en esos términos, porque es un tema complejo. Cuando hablamos porque a las mujeres campesinas, rurales y afrochilenas, en general, ¿cierto? No todas, mayores, 60, 70 años, les impacta un poco ver la lucha feminista en la ciudad, ¿no? Pecho abierto, en fin, mostrando el poto, cosas que para ella es fuerte. Entonces es un concepto en construcción también, es un concepto en construcción y en educarnos. La idea es, me parece a mí, puedo estar equivocada también, es construir feminismo considerando las formas de vida de cada persona en el territorio rural, ¿no? O incorporando en eso ciertas tradiciones, pero es complejo porque es un concepto que está en construcción. Cuando habla de campesino es desde el punto de vista de las mujeres rurales, y popular en el sentido de un feminismo popular, de clase baja, trabajadora, popular en el sentido de ser trabajadora del bajo pueblo, digamos, como diría Salazar. Ese es el concepto, pero es complejo porque se está recién, ellas mismas nombraban que había que, en el Congreso, como una de las conclusiones es no redefinirlo, sino definirlo, trabajar en esta concepción del feminismo campesino y popular. Y yo creo que va a tender hacia el campesino, el feminismo de los grupos indígenas, porque en América Latina hay muchas mujeres trabajando ya en el feminismo indígena, en el feminismo campesino, en el feminismo popular. Y yo creo que la tendencia va a ser hacia allá. Y desprenderse un poco de este feminismo, sin desconocer, por supuesto, pero desprenderse un poco. Siento yo, puedo estar, insisto, equivocada, de este feminismo más urbano, más joven, más universitario, más ñuñoíno, diría mi hija, sin ofender. Cosmopolita, sí, y darle una connotación más de mujeres trabajadoras del campo. Yo creo que por ahí va. Pero cómo trabajarlo y qué hacer, es lo primero que... Bueno, ahí estaba esta compañera, les digo compañeras porque todas nos tratábamos así, ahí, o hermanas, como yo le diría más. Pero bueno, se llamaba Lidia, parece, Lourdes Huanca, de Perú, potentísima, se para adelante y dice: el primer territorio que hay que amar y respetar es nuestro cuerpo, compañeras. ¡Ah! No aceptaremos más que los maridos lleguen y quieran tener relaciones cuando uno no quiere, compañeras. ¡Ah! Situaciones cotidianas todavía hoy día en el campo chileno, en Perú, en toda Latinoamérica, ¿cierto? Yo creo que también los hombres deberían repensar sus condiciones, pero eso en general es un concepto en construcción. Sabemos que tiene que ver con el campesino, con la campesina, con la forma de vida de los territorios y con el mundo popular. Eso es lo único que tenemos. Pero de ahí transformar en liberar, ¿cierto? En buscar la igualdad, la justicia, ¿cierto? Eliminar la violencia hacia las mujeres. Sí, yo quería agregar, Carolina, estaba pensando mientras te escuchaba, en Gabriela Mistral y su visión sobre el feminismo en el tiempo de ella, que lo planteaba desde, ¿no es cierto?, el feminismo desde la clase trabajadora. Sí. O sea que sin encontrar el respeto, la justicia, la igualdad en la clase trabajadora, era difícil hablar de feminismo, sí. Mientras el hombre también fuera un ser explotado. Porque se repiten también los cánones dentro del hogar. Sí. Y, ¿no es cierto?, también la Gabriela decía que
esto se lo decía a las feministas de la época. Las feministas, ¿no es cierto?, nacidas en otras condiciones, y les decía que no se transforme el feminismo en Chile en un pataleteo de señoras que toman el tecito juntas para pelar a los maridos. Sí, eso decía la Gabriela, ya en el siglo pasado, ¿no? Y claro, eso, y tan lentas que son las búsquedas, ¿ah? Porque aún es tema. Porque claro, nosotras acá podemos decir desde nuestras capacidades, enfrentarnos, ¿no es cierto?, a resolver problemas con nuestra pareja, ¿ya? A resolver problemas con nuestra pareja o con nuestro padre, ¿ya? O sea, cómo me respetas, cómo te respeto, etcétera. Pero tenemos las herramientas de ese tipo. Pero pensarlo desde la perspectiva rural debe ser mucho más difícil, porque ahí está enraizada, ¿no es cierto?, otro tipo de cultura distinta. Un día conversando con dos mujeres mapuche que viven, ¿no es cierto?, en territorios mapuche, y yo hablando de feminismo, yo les pregunté, oye, ¿culturalmente el mapuche es machista? Sí. Sí. Entonces, claro, o sea, porque uno sueña idealismos, ¿ya? O sea, cuando uno piensa idealismos, entonces la cosa en lo concreto es bien distinta. Y si uno se mueve un poco, inclusive en la transversalidad de edades, ¿no es cierto?, uno ve cómo las mujeres de los 80 pensábamos que estábamos exterminando el machismo cuando nuestros compañeros mudaban a las guaguas o cuando lavaban la loza, y les decíamos gracias por ayudarme. Cuando ahora ayudarme. Exacto. Claro. Hasta que después nace otra generación, que a mí me tocó la generación de mi hija, que actualmente tiene 32 años. Entonces ella, ¿no es cierto?, decía: mamá, no agradezca nada, nosotros tenemos que cooperar todos en la casa. Sí. Entonces va uno cambiando la mentalidad, pero es tan difícil encontrar los conceptos nuevos. Y las chiquillas estas que hablan de su territorio corporal y hablan, ¿no es cierto?, de la defensa de su territorio corporal, y se desnudan, y las señoras de los 80 dicen: estas cabras están locas, ¿cómo se les ocurre eso? No es feminismo. Entonces hay que conversarlo mucho. Sí, mira. Sí, hay que conversarlo mucho. Hay muchas instancias de conversación. Mira, con respecto a eso que decía el mundo mapuche, ahí no sé si estaré, sí, yo sé que es tu experiencia, pero por ejemplo, las compañeras aymara, quechua o del norte saben que en la Concepción hay una dualidad, entonces no hay, está el hombre y la mujer. Yo creo que cuando los pueblos americanos, no quiero decir que esto sea un valle de rosas, ¿no?, antes de la llegada de los conquistadores, pero cuando se instala el patriarcado y que traen los conquistadores, esta dualidad se pierde, y por eso los hombres asumen o culturalmente están obligados a funcionar desde el punto de vista del machismo, porque es parte de la conducta que se espera de una sociedad patriarcal o de un mundo patriarcal, ¿no? Pero no nos olvidemos que los pueblos indígenas y otros afrochilenos consideraban la dualidad, y la dualidad, doble dualidad, o sea, hombre-mujer joven, hombre-mujer anciano también, y esa es una, la cosa divide en cuatro desde el mundo mapuche, la dualidad o la división en cuatro también está desde el mundo aymara, quechua también, ¿no? Ahí está la dualidad, estamos en la igualdad, pero el patriarcado, siento yo que, bueno, esas son las conversaciones que se van a tener que dar en esta definición de este tipo de... Y otra cosa, a propósito de lo que tú dices, conversaba yo soy más bien autorreferente con mi hija hace mucho tiempo, de la sororidad. Bueno, pero mamá, vamos a tener sororidad con una mujer que es la dueña de la empresa, que explota a sus empleadas, que ella puede descansar y sus empleadas trabajan 12 horas y ganan. No, pues entonces la sororidad también es un tema que hay que incorporar en esta discusión de este feminismo campesino y popular, porque yo no puedo ser sorora con una persona que explota a otras personas, que destruye el medio ambiente y que ellos viven en otras situaciones, ¿no? Hay un concepto que se llama transeccional o algo así, que sacaron justamente las feministas negras de Estados Unidos para hacer análisis: si eres blanca, cuántos años tienes, dónde trabajas, si tienes profesión, si tienes hijos, si estás soltera. Y de todas las mujeres y más
precarizada su vida, están las mujeres negras e indígenas adultas, ¿no? Son las más con menos condiciones dignas de vida en ese análisis, digamos. Oh, tremendo tema. Lisandro, Mira, tú vives con dos mujeres. Sí. No, tú vives con dos mujeres, tu señora, tu esposa y tu compañera y tu hija. Bueno, ambas son compañeras tuyas y tú eres compañero de ellas. Sí. Pero no sé si te pongo en una situación difícil, si te pregunto cuál es tu visión, cómo lo vives. Mira, desde los ecosistemas, yo creo, el ecosistema que uno vive, que uno crea, también tengo una gata, tengo dos gatitas más, entonces estoy Sí, rodeado, el patriarcado ahí, o la especie, los machos estamos completamente extintos en nuestra dinámica, pero aprender a descubrirlo desde adentro y también transformarse, como el otro día hablamos de la deconstrucción, que es bastante importante. O sea, yo hace más o menos 20 años tenía una manera de pensar, y a medida que va pasando el tiempo, surgen nuevas preguntas y nuevas respuestas, Sí. y tú vas moldeando tu manera de pensar. Y me centraba en eso mismo, que en los 90 tuve una visión del feminismo que lo encontré en los libros. En Ferguson, un libro que se llama La conspiración de Acuario, que te habla acerca de la modernidad, la posmodernidad, y cómo la posmodernidad viene con nuevas problemáticas. Y allí, por primera vez, yo veo el tema feminismo. Ecofeminismo, ecología, nuevos métodos de producción, la mujer, la visión rural, la visión de los marginados, y cómo viene este cambio. Entonces, lo interesante de esto es cómo, como dijo Carolina, son problemas que están en construcción. Entonces uno como que constantemente tiene a lo inmutable, soy como el lejano al inmutable, a lo que no cambia. Yo creo que todo tiene que mutar. Entonces, yo tenía una manera de pensar, como te digo, hace 20 años, y que a medida de que crece mi hija, a medida que yo crezco en mi relación con mi compañera, con Anaí, voy dándome cuenta de ese ecosistema también de primera persona, de conocer a lo que es femenino, y te encontráis con una manera más calmada de pensar las cosas, una manera más ligada a los sentimientos, pero también a lo cerebral. El ser humano, el macho como más ligado a la violencia, a solucionar los problemas de una manera, la mujer como más reflexiva. Entonces como que te vais colocando en ese sentido, y incluso en analizar las características de una madre gato con su gatito, y ver también cómo se reduce la familia y que somos animales y nos olvidamos. Entonces, esa visión de ecología, esa visión de feminismo, que lo tenemos que ir construyendo, porque, y más ponle ahora con los conocimientos, con las redes sociales, cómo estas conclusiones, yo creo, de Ana Muri van a estar en redes sociales, yo creo que sus congresos van a estar en YouTube, para que también uno vaya aprendiendo esto. Y yo creo que este antiguo ejercicio, como el que estamos haciendo acá, de la conversación, de los congresos, de reunirse, de plantear nuestros problemas, que lo hacían de los pueblos precolombinos a través del fuego, a través de su unión entre diferentes pueblos. Eso es lo que hemos ido olvidando, y que el futuro se construye entre todos, yo creo, bueno, y conversando, y no solamente entre uno, porque hay un feminismo muy extremo y un machismo muy extremo, y entre ambos lo anulamos. Yo creo que es lo complementario lo que nos va a llevar a salir de esta solución y esta deconstrucción. El que es muy machista, meterse a una valle que hay que deconstruirse nomás. Y la mujer que también espera que todo sea de una manera, todos tenemos que tener un equilibrio, yo creo, y también yo creo el respeto y absoluta ignorancia al mundo femenino. Y yo creo que conociéndolo de primera fuente es mucho más fácil, pero ahí en el mainstream, en los medios, existe solamente la visión patriarcal. Sí. Yo cuando me sorprendo cuando la leo usted, leo la poesía desde el punto de vista de la mujer, veo la poesía de Carolina de la Fuente y veo que tiene una energía ahí potente, power. Veo la novela Valle Escondido de Ana y una visión de una mujer de lo que ha pasado en el valle, una sensibilidad distinta, y que si un hombre escribe Valle Escondido se va a ver otra sensibilidad. Recién hablábamos antes del programa acerca de Zambra, de la novela Poeta Chileno, sí, y cómo trata el tema de la sexualidad. Yo le decía cómo se trata el tema de la sexualidad desde, no sé, pues desde Bolaño, de una manera súper descarnada, desde este mismo Rivera Letelier. Sí. Entonces tú vas analizando, y antes Rivera Letelier en los 90 tú lo leíste y te cagáis de la risa. Sí. Pero ahora leer a Rivera Letelier te produce como un choque. Sí, entonces, esta es la deconstrucción constante. Inclusive, oye, Lisandro, veo que para ti la respuesta no fue para nada difícil. Me encanta tu respuesta. Es lo que tiene que empezar a ocurrir. Y, ¿sabes tú? Mientras tú hablabas de construirse, me acordé del concepto de Humberto Maturana, de la autopoiesis, de irse construyendo a diario como ser humano, y evidentemente ir mutando, ir, ¿no es cierto?, evolucionando en nuestros pensamientos.
y también decir la importancia que tienen los hombres en esta construcción de feminismo, porque los hombres también pueden ser feministas, y eso es lo que no se entiende, ¿no es cierto? Porque ustedes también pueden, ¿no es cierto?, ser feministas. Voy a referirme a un nombre de Facebook, una página que me gusta visitar, que se llama Masculinidades Género Sensible, sí. y es muy buena porque ellos, ¿no es cierto?, van transformando el lenguaje, van poniendo las diferentes situaciones. Y refiriéndose a la literatura, o sea, hay que pensar que, por ejemplo, en lo que data de la literatura, por ejemplo, medieval, poema de Mío Cid, por ejemplo, donde la mujer ahí no existe prácticamente, solamente nombrada, y además aparece un episodio donde los infantes de Carrión, creo que son, violan a las hijas del Cid, sí, pues. Y resulta que después el Cid, para limpiar el honor, ¿no es cierto?, lo obliga a las hijas a casarse con sus violadores. Sí, o sea, partamos de ahí. Después viene la Celestina, pero también la Celestina marginada como una mujer, ¿no es cierto?, sí, pecadora, ¿no? Una mujer pecadora, y que entre las cosas que hacía reparaba virgos. Cuando la mujer perdía la virginidad, mira, ella reparaba virgo y se explicaba ahí que era con una tela de cebolla. Oye, para, ¿no es cierto?, para poder mostrarse como virgen. Oye, pero conceptos terribles de ¿no es cierto?, de violencia literaria en este caso, pero que representaba la forma, ¿no es cierto?, el contexto de producción histórico, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, bueno, me voy a pegar un tremendo salto a la María Luisa Bombal, que nos reivindica desde una voz femenina, describe el acto erótico entre un hombre y una mujer, pero desde una voz femenina, porque cuántas veces hubo hombres que pensaron que eran súper revolucionarios porque escribían un acto erótico entre un hombre y una mujer, pero no era erótico, era sexual, biológico, y poniéndose como en el pensamiento, como este narrador, ¿cuánto se llama?, omnisciente, que todo lo sabe. Ellos entraban en la mentalidad de la mujer y, ¿no es cierto?, describían, pero proyectaban. Y discúlpame, voy a decir a lo mejor algo terrible, pero para mí, que Rivera Letelier, Alejandro Zambra en Poeta Chileno, Roberto Bolaños, que yo te explicaba que de repente yo me iba en lectura de cascada en el libro... 2016, es violento, bastante violento. Entonces yo me iba en lectura de cascada, o sea, me pasaba, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque resulta que estos gallos lo que hacen es reivindicar la voz masculina en algo que ellos creen que es erotismo, cuando no saben nada lo que pensamos las mujeres. Exacto, ya, porque nos transforman en como objetos como biológicos, sin, ¿no es cierto? Entonces yo digo, hay una proyección extraña. Pero esa, mira, eso es, justamente yo le iba a decir, en Rand Liberty o cualquier otro que escriba del norte de la salitrera, eso es lo que va a exponer. Claro. No es es poco probable que tenga otra visión, porque son comunidades altamente machistas. Y donde esto es históricamente así, ¿no? Y Bolaños también. ¿Qué es lo que hacen ellos? Son hombres que escriben para editoriales que están, perdón, el discurso salió mucho, son para editoriales que están, sugerencias son hombres y escriben para los hombres, aunque los leen las mujeres, pero escriben desde su voz de hombre. Entonces, esta es una gran discusión en mi casa también, del autor, de la obra, de cómo lo dejamos o no lo dejamos. Yo creo que hay que analizar, nunca olvidar el contexto nomás de dónde, cuándo y quiénes escribieron. Y eso es una cosa que me queda de la cosa histórica, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Dónde estudió el autor? ¿Cuántos años tiene el autor? ¿Dónde vivió el autor? ¿Qué hacían los padres del autor? ¿En qué universidad estudió? Todas esas cosas nos pueden dar algunos luces sobre la intencionalidad también del autor, si bien no son fuentes históricas primarias, pero son fuentes históricas que nos permiten reconstruir una comunidad en un tiempo específico. Yo me enojo también, pero ya me enojo menos con... ¿Sabes qué? Decidió no leer ciertos libros, ya por eso. Vargas Llosa, por ejemplo, Vargas Llosa también. Sí, exacto. Sí, también Vargas Llosa. No, y también, mira, en el cine también pasa lo mismo, porque uno está acostumbrado a ver cine de hombre, y cuando lo vi cine de hombre, y no sé, pues saltó una película de Sofía Coppola, o recientemente la que hemos hablado, 1976, de la Manuela Martelli,
se nota que tiene otra sensibilidad, o la documentalista que hizo ahora El Topo y que hizo la película de Augusto Góngora con la Paulina Urrutia, tienen otra visión. Entonces también es importante cómo es del arte, que también lo estamos redescubriendo, y cómo yo creo que vamos a ir viendo estas visiones, porque también han sido censuradas. Pues sí, el patriarcado, que encima con esta ola de neoconservadores, de neofascismo, la mujer nuevamente la quieren hacer a latigazo mediático, relegando casi al lugar que se creen estos tipos más históricamente le corresponde. Entonces ahí tiene que estar. Entonces no sé, pues nos saltamos un tema actual de la Constitución durante esta semana, que ya se entrega el borrador, ya está completamente, y donde las mujeres tienen un retroceso importante en sus derechos. O sea, se está reclamando hasta el aborto libre, las 3 causales, donde también no vaya a tener derecho a huelga. La objeción de conciencia, que a mí me produce súper... Objeción de conciencia, los programas educacionales, financiamiento a la educación privada. Entonces uno dice, todo lo que se ha logrado, y esta oleada de neofascismo, lo que pasó en Argentina, que casi se está disputando un candidato de extrema derecha, conservador, donde incluso una mujer diputada de su sector político dijo que el hombre podía alejarse de la paternidad, porque las mujeres, mira, cáchate la burrada que te estoy diciendo, una diputada de la República Argentina dice que las mujeres perforan los preservativos para quedarse embarazadas, y así que los hombres tengan paternidad. Entonces ella plantea que un hombre puede desistir de la paternidad cuando cree eso. Entonces imagínate las burradas que estamos hablando en una sociedad que ha sido profundamente, más que la chilena, desde tiempo histórico, vulnerada, la cantidad, no sé, de mujeres, como te dije, jefas de hogar que asumen el rol, de hombres que abandonan el rol de su... Somos un país de la construcción social sí es de guacho. Es de guacho. Oye, es de miedo lo que está pasando. Para mí esto es troglodismo, o sea, es una cosa ya que no te puedo explicar, de esa especie de seres humanos, que son, ¿no es cierto?, seres humanos que miran las cosas en forma tan pequeña, tan baja, y que además, si no crecen, si no se crece con este pensamiento feminista, se van a ir quedando muy atrás. Porque creo que el feminismo es algo natural también de defenderse, ya, de defenderse frente a, ¿no es cierto?, en forma natural, casi tiene que nacer esto. Y, bueno, me parece a mí como que estamos... Oye, se nos hace muy... Nos quedan todavía como 10 minutitos. Nos quedan como 10 minutitos. Ya, nos quedan como 10 minutitos. Qué bueno. ¿Está entretenida la conversación o no? Pero empezó como feminismo y aquí estamos mutando, ¿no? Espero que los que observen no se aburran. Nosotros estamos pasándolo... Yo creo que... No. Yo creo que esta cosa, ¿no es cierto?, tiene que ver con las ideologías también, de pensamiento. Y como te digo, surge como una necesidad, o sea, una necesidad tremenda. Y nadie tiene que enojarse, nadie tiene que sentirse ofendida. Yo cuando estabas nombrando películas estaba pensando en lo que crean las películas de Almodóvar. Creo que hay una que se llama Todo sobre mi madre, y es tremenda. ¿Por qué? Porque te tensiona, te pone, ¿no es cierto?, en diferentes situaciones donde tú empiezas a cuestionar tantas cosas, y finalmente lo que se logra de todo es la sensibilidad humana. La sensibilidad humana, la defensa, ¿no es cierto?, del amor, de los sentimientos, y cómo tiene que ser, o sea, la humanidad tiene que ser una red de tolerancia, de cariño y de comprensión, y punto. Porque la verdad es que juzgar a otra persona desde un lente particularmente propio, o sea, uno puede a lo mejor comentar algo, conversar con otra persona, pero juzgar, ¿no es cierto?, es tremendo, y esta gente lo que está haciendo es juzgar, y juzgar, ¿no es cierto?, o sea, lo que no entiendo es que una mujer pueda hacer eso, y creerse superior a otras mujeres, porque en el fondo estas personas, esta especie de personas, lo que hacen es creerse superiores. Posicionarse, claro, en una y volvemos a un pensamiento antiguo, y que lo voy a decir como se decía en ese tiempo, a mediados del siglo pasado, y después, ¿no es cierto?, que decían las mujeres de la casa y las putas que andaban en la calle. Y las mujeres lo decían. Y las mujeres, ¿no es cierto?, hablaban mal de otras mujeres.
Y entonces el hombre era como una especie de trofeo también. Claro que sí, que había que mantener también. Exactamente. No importa lo que hicieran. No importa lo que hicieran, pero yo soy la esposa, una cosa así como esa. Sí. ¿Ya? Y entonces, ¿volveremos a eso? ¿O estas personas se quedaron en eso? No, yo creo que hay que mandar un mensaje también tremendo. Que ese tipo de hombres no son bonitos, ese tipo de mujeres son horribles. Sí. Yo creo que ni siquiera les gustan a los mismos hombres, porque esos tipos de pensamientos te alejan de las esencias, de la afectividad, de la emocionalidad, entonces se convierten en seres horribles. No sé, a lo mejor estoy juzgando. Ya estoy juzgando. Yo creo que ese tipo, bueno, hay dos cosas. Uno, que ese tipo de relaciones y de concepciones de las parejas, del matrimonio, de la familia, son conservadoras y hay personas que les gusta. Ok, mi voz es... No todas y todos queremos eso. Y por favor, denos el espacio para poder vivir aquí, porque también somos chilenas y chilenos, pero queremos vivir de esta forma, con estos valores, sin que eso sea condenado, ¿cierto? O discriminado. Y si ustedes nos dejan vivir en paz, entonces nosotros también dejamos vivir en paz con sus matrimonios. Yo hablo con los niños cuando veíamos la Edad Media, porque ahora casi no la vemos. Y la colonia en Chile, o sea, la mujer medieval, para ilustrar un poco a ellos, les decía, o era esposa, o era monja, o era cantinera, pues, ¿cachai? O de la chingana. Y en Chile, y esos modelos se repitieron en Chile colonial y en el Chile hasta hoy un poco, ¿no? Un poco, no tanto, pero la mujer o era esposa, o era monja, o era la dueña de la chingana, pues, y eso era. Y todos nos olvidamos que, repito, la identidad social, el origen de la sociedad chilena es de mujeres solas, con hijos de distintos padres, ¿no? Ese es el origen. Y eso madres no hay que, y guachas. Madres y guachas. Claro, eso no hay que, el libro. eso es así, ¿no? Algunas llegaron 2, 4, 6, 8, 10 españoles trajeron a su mujer, pero el resto no trajo a sus mujeres. Sí. El nivel, no sé, pues de los papitos corazón, el fenómeno papito corazón del 74% de chilenos que no pagan su pensión, según datos que estoy viendo acá en internet, es interesante. O el libro Guacho, que parte de Gabriel Salazar, hablando de un caso de una yapelina que tuvo sus no sé cuántos hijos y que pasa por ser guacho. Y también de los libros que Gabriel mismo, Salazar, habla acerca de la mujer de la chingana y en el desarrollo de la sociedad chilena, el desarrollo de la clase obrera, este hombre también extinto, el desarrollo de los pueblos mineros a través de este hombre también que es un outsider de la sociedad porque no tiene una manera de trabajar. Entonces lo planteo también desde la manera de la literatura. Yo la primera vez que leí un personaje femenino fue con la novela de Joaquín Eduardo Bello, A la chica del grillón, que me la regaló el personaje del Olmedo, que todos lo recordamos, y ahí puede ver una mujer que lucha con este rol de cuidadora, con este rol de mujer que también baja de una escala social y que tiene que disfrazarse para ir al grillón a buscar a su amor, porque su amor la puede sacar de la pobreza. Entonces es interesante como en ese tiempo todavía, como lo ve en estos locos años, en el comienzo del siglo XX, cómo el rol de la mujer también se va construyendo y cómo también estas primeras mujeres que son más aristocráticas y empiezan a escribir también desde la mujer, porque ahí también está el feminismo. Exacto, sí. Y no sé, y mujeres en el rol de la misma cultura, como la Estela Díaz Barín, como fue una bomba atómica dentro de todos esos poetas, y cómo dejó vuelto loco a Nicanor Parra, a Enrique Lin, y con su pelo colorín. Y hasta su puñete se ganó Neruda. Exactamente, el puñete de Neruda. Y otros más, creo, conocidos se ganaron puñetes. Como era visto como una mujer punk de la época, o sea, era todo lo que no quería ver la sociedad, o sea, andaba descalza, tenía tatuaje con su pelo hirsuto, como lo nombraban, y era poeta, y fumaba y tomaba todo el día, cosas que eran de hombres. Jodorowsky también lo volvió medio loquito, ¿no? Sí. Pero interesante ver eso de la mujer, pues como nosotros lo hemos construido, y también como la Gabriela se escondió dentro de nuestra cultura popular, los mismos poderes fácticos, y de darle solamente el rol de una mujer que escribía poesía para niños, y no su rol que la otra es con la Ana. Claro, la catapultaron a la Gabriela
Gabriela la catapultaron un montón de viejos y viejas conservadores y conservadores de La Serena, que tenían como una especie de fundación de la Gabriela, y resulta, ¿no es cierto?, que la catapultaron, ¿ya? Y hacían sus conferencias, sus cosas, pero sumamente descaradas, diría yo, donde se referían a lo religioso, a lo de la madre frustrada, cuando de repente llega por estos lados la Mónica Tapia con la Mariana Berríos, me acuerdo que vinieron, y no voy a decir el nombre, pero un locutor de una radio de acá de Illapel, una radio Luis Álvarez Sierra, le pregunta a Mónica, le empieza a hablar sobre este libro que denuncia, decía, o sea, él usaba un lenguaje inadecuado a Gabriela como lesbiana, y resulta que la Mónica, de repente yo estoy escuchando en la radio, porque ellas iban a ir después a mi casa, y estaba chequeando también, bueno, y escuchando porque era muy interesante lo que iban a hablar, y resulta que escucho un vacío, y después esta persona dice, bueno, se enojó, parece. Lo mandaron a freír monos, se pararon y se mandaron a cambiar. Porque yo me acuerdo de ese episodio, y nombro a Mónica Tapia porque ella, para mí, fue la que a pesar de que yo sabía que existía esta otra Gabriela, pero para mí fue un descubrir a través de ella. Ella es una doctora en literatura, Mónica, ¿no es cierto?, y que ha escrito muchos libros, es poeta, y ella, ¿no es cierto?, hablaba de esa Gabriela alegre, que le gustaba inclusive bailar salsa, que le gustó el ambiente cubano, que tenía relaciones en México, en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Esa Gabriela que querían, ¿no es cierto?, catapultarla porque era demasiado inteligente, demasiado revolucionaria para su época. Y de ahí, ¿no es cierto?, yo empecé a hablar de esta Gabriela, me inquietó y me gustó mucho. Y lo otro que iba a decir, cuando tú estabas hablando de la chica del Crillón, y también estabas hablando, ¿no es cierto?, estábamos hablando de estas mujeres que eran las otras, ¿ya? La esposa y las otras. Para el hombre también, y se ve a través de historia y literatura, también era difícil para algunos hombres, porque se enamoraban de mujeres que después sus familias rechazaban, y ellos sufrían, y por presión social del patriarcado, de un abuelo terrible, de una abuela también terrible, de una madre y un padre terrible, ellos tenían que responder al canon, ya, al canon social, y tenían que ocultar el amor, y sufrían. De hecho, hubo algunos casos de hombres que se mataron antes de casarse. Así como, ¿no es cierto?, porque no querían casarse. Yo me acuerdo que una amiga me contaba que su padre se había casado porque lo estaban obligando a casarse con una mujer, y era tanto esa presión social. Entonces, darle un mensaje también tanto a hombres, mujeres, ¿no es cierto?, y todas las diversidades, que también el canon masculino le hizo mucho daño, y le ha hecho mucho daño al hombre, ¿ya? Al hombre, o cuando habían personas del mundo gay, que antes se llamaba de otra manera, homosexuales, que obligados a casarse y cumplir el canon social, obligados a tener hijos. Debe haber sido terrible. Hubo también mucha gente que intentó matarse de esa manera. Entonces, el patriarcado, el machismo, le hace daño a mucha gente, y no es lo que el feminismo no se... o sea, de alguna manera sí, pero no es lo opuesto. No es lo opuesto, tampoco es embrismo, sino que uno se refiere a un pensamiento, una ideología, una propuesta ideológica que también llama al respeto de todo. Exacto. De todas las cosas. Oye, estamos bien, no, si todavía tenemos 10 minutitos más. Porque estamos es que he hablado mucho, no sé si alguien quiere, ¿no es cierto? Sí, mira, sí, me gustaría, a ver, presentar, me voy a poner los lentes para esta etapa que ya, ¿no es cierto?, no veo muy bien. Oye, este libro que me llegó desde Valdivia, de Lilia Hernández Vergara, Hijas de la Angustia. Lilia estuvo ya en Illapel, estuvimos con ella, ¿te acuerdas? Sí. Ya estamos.
Bueno, este libro que son Hijas de la Angustia. Los personajes de Lilia generalmente son protagonistas mujeres. Ella tiene una capacidad tan grande de hacer un contexto de producción donde uno después finalmente termina, ¿no es cierto?, instalado ahí. Me gusta mucho esa narrativa de Lilia Hernández. Estas hijas de la angustia que nacen en sectores vulnerables, como se dice ahora, bueno, de pobreza muy grande, en un Santiago o en que podría ser cualquier otra ciudad, donde la mujer, ¿no es cierto?, está deprimida, está malograda, está drogada, llena de calmantes y, ¿no es cierto?, angustiada en un mundo que le habla de rehabilitación social, de una rehabilitación social que nunca se hace, ¿no es cierto?, efectiva. Por otro lado, tengo este libro de una mujer también, Gloria Gallardo, y lo voy a nombrar porque fíjate que haya tenido o sea, en medio de lo que se haya escrito este libro, fíjate que es un libro que interesante para el Valle del Choapa, se llama Cuncumén puso la primera piedra, y hay una explicación subtitulada acá en la misma portada que dice: tras la historia campesina del Alto Choapa, de la reforma agraria a los desafíos socioambientales del presente, donde, bueno, yo creo que este libro se sustenta bastante en la tesis que se publicó en las visiones territoriales desde el Choapa de Iván Olivares. Ya, este libro tiene la estructura de esa tesis prácticamente, pero es tan importante todo lo que acá se dice, o sea, cómo despojan al Valle Alto del Choapa de sus tierras para instalar finalmente esta minera de los Pelambres, pero parte todo esto con la Anaconda. O sea, llega la Anaconda es la que llega, con las platas inclusive que le dio el dictador Pinochet, como indemnización por la nacionalización del cobre. Entonces ellos llegan con miles de millones de dólares, pero a comprar en chauchas, como se dice, los territorios del Choapa Alto, y cómo presionan a la gente. De la misma manera, sí, claro. De la misma manera que el 98, cuando yo llegué aquí, la gente, no, si vamos a tener universidades, escuelas, caminos, bueno, y ahora lo que más tenemos es gimnasio. Exacto. Y mira, y lo otro que aquí aparece es denuncias, porque que las denuncias tienen nombre y apellido, y aparecen con mucho respaldo, porque respaldo inclusive directo de entrevistas que dieron unos campesinos muy viejitos ya, gente muy adulta, que dio sus testimonios en relación a cómo el alcalde de la época de la dictadura, Rondanelli, es quien va a presionar, inclusive, ¿no es cierto?, mostrando armas a los campesinos para que firmaran el traspaso, ¿no es cierto?, por unos pocos pesos de estos territorios. Entonces, esto parte ahí, en Cuncumén. Ahí ¿no es cierto?, se pone la primera piedra. Y, oye, este libro, pasé por la librería Arturo Volantines, Macondo, y Arturo me obsequió este libro de literatura coquimbana, que son estudios biográficos y críticos sobre la literatura que produció la provincia de Coquimbo desde 1908. Lo escribió Carlos Soto Ayala, y hizo este trabajo, ¿no es cierto?, de investigación y de recopilación, que esto es como la base. Pero eso es una reedición, no, están en el año 1900, ¿por qué dice 1908? Es que desde ahí parte. Desde 1908. Claro. Entonces, ¿no es cierto?, son como lo que le llamaba Dólmenes en el prólogo, ¿no es cierto?, Pablo Samparis, que son como la base firme de la literatura en la región. De la literatura. Y por último, me gustaría, ¿no es cierto?, esta joya que saca la Guillotina. ¿No es cierto? Me encontré con ellos la editorial La Guillotina, que está, me parece, yo la he visto como asociada también a Me Pego un Tiro a veces, ya, ¿no? Puede ser. Sí, de Pía Ahumada. Sí, es que los veo siempre juntos en módulos comunes, porque tienen como esta manera artesanal de hacer los libros, fantástico. Mira este papel, mira si esto es una joya, donde aparecen los instrumentos de Nicanor Parra. Este es un libro que se lee, pero así de un viaje, y me gusta mucho lo que se publicó acá, ¿no? Es sobre el sello que, ¿cómo se llama? Código QR. Sí, que dice: todo es la poesía menos la poesía. Todo y nada a la vez. Tarea para la casa: aprender a vivir
en la contradicción sin conflicto. Muy bien. Lo que hablábamos hoy día, que ese es el tema hoy día, pues, la deconstrucción constante. Exactamente, con este Parra que siempre nos sorprendió y póstumo nos sigue sorprendiendo, ¿ya? Eso, pues. ¿Algunas palabras al final, Oye, Carola? un acerca? último saludo, disculpen. Esto es muy bueno. Sí, me gustaría mostrar estas publicaciones y darle un tremendo saludo a Ricardo Saldivia de Editorial Guairuro. Ya, nosotros tenemos como una, ¿cómo te dijera yo? Una amistad con Ricardo, porque él es el artesano de libros que nos hace los libros, ¿ya, Ricardo? Sí, de Editorial Guairuro, y cuando estuve en la feria feminista me regaló estas publicaciones que son poemarios. Uno se llama Luciérnagas de Patricia Águila, y este tipo de, mira, es el manifiesto de Pedro Lemebel, pero muy portable, que son ediciones de bolsillo que deberíamos recuperar para que la gente tenga ganas de leer, porque algo así pequeñito es más fácil de leer. Exacto. Y también saludarlo como el gran poeta que es, porque él está haciendo un trabajo fantástico de construcción de lenguaje, pero yo lo admiro mucho a él también como poeta. Eso. Ya, ahora sí, y me despedía, y me despido. Yo también me despido, muchas gracias, la conversación estuvo súper entretenida, y con el mensaje de estar atentos ahí en la defensa de nuestro territorio físico y de nuestro territorio corporal y de nuestro territorio de las emociones y los sentimientos. Sí, también para terminar, hoy día no traigo libro porque la Ana hoy día aconsejó todo, pero 2 películas para ver, 2 visiones de Chile, la visión post-dictadura, que es una película que siempre la rescato, está en YouTube para que la puedan ver. Calú comenta, de Gonzalo Justiniano, una visión acerca de este Chile de la post-dictadura, un mensaje crítico. Sí. Y después podemos ver en Andrés Wood, en La Buena Vida del 2009, este Chile, ¿qué pasó con ese Chile? Hay 3 historias paralelas, un rol protagónico de Manuela Martelli, directora de la película 1976, y Aline Kuppenheim, Alfredo Castro, con la banda sonora de Chinoy, y habla este Chile después de los 20 años desde que se recupera la dictadura y las contradicciones. Uno comienza a ver ahí el tufillo del Chile del estallido, el Chile de la disconformidad, el Chile de las lucas, que solamente hay lucas pero estamos vacíos por dentro. Entonces 2 películas para ver, 2 visiones bastante importantes de Chile, Calú comenta, de Gonzalo Justiniano, y La Buena Vida de Andrés Wood. Así que muchas gracias, chiquillas, muy buena la conversación del día de hoy, y el mensaje también ha de construirse constantemente. Los sistemas se tienen que reestructurar, o si no el sistema se muere, así que ese también es el mensaje del día de hoy. 6º capítulo, nos estamos viendo, y recuerden los miércoles en Spotify y en estos momentos saliendo por nuestro canal de Facebook de Ayo Producciones. Que tengan un muy buen día.